Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya para continuar nuestra clase de la vida de José. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 7, creo yo que es Caminando por Fe. Yo sé que ustedes ya han estudiado esto de caminar por fe, pero la lección pide que demos esta enseñanza. Así es que vamos a orar al Señor, que Él nos ilumine para poder comprender verdades ya que en esta tarde vamos a compartir con cada uno de ustedes. Señor Jesús, te damos gracias esta preciosa tarde por darnos el privilegio de iniciar nuestra clase virtual de este día. Queremos, Señor, que tú nos uses, que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y que todo lo que hagamos esta tarde sea para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de podernos reunir en esta mesa virtual y poder llegar hasta los hogares de los hermanos para poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias en esta preciosa tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este tema, caminando por fe. Quiero decirles que José fue un hombre que caminó por fe, ¿verdad? Vamos a ver una introducción. Dice que los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron elogiados por Dios por haber vivido por fe. Hebreos 11 se centra alrededor del principio bíblico: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. En Hebreos se nos presenta una lista de muchas personas del pueblo de Dios del Antiguo Testamento que vivieron por fe y agradaron a Dios. Cada epístola del Nuevo Testamento nos enseña cómo caminar por medio de la fe a través de una relación permanente con Jesucristo, quien nos provee abundantemente los recursos de su gracia a nuestra identidad posicional en Él. Bien, este párrafo nos está mostrando, hermanos, que estos creyentes del Antiguo Testamento vivieron por fe, caminaron por fe, ¿me entiende? Y Dios los elogia, ¿verdad? En Hebreos 11. Y también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, eh, cada epístola, vamos a ir viendo, del Nuevo Testamento nos enseña cómo caminar por medio de la fe. Hermanos, cada epístola, cada libro, qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que caminar por fe, hermanos, es una enseñanza bíblica que está en la Biblia y que está enfatizada no solamente en el libro de Hebreos, también en Romanos 6 al 8. Se nos enseña a caminar por fe en base a nuestra nueva posición en Jesucristo. Eso está en Romanos 6, 1 al 7, 14. Y nuestra incapacidad en la carne, porque la verdad, hermanos, que nosotros solos no podemos vivir por fe, caminar por fe. Romanos 5, 15 al 23, y nuestra victoria por medio de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo.
A mí me gusta el apóstol Pablo, cómo se expresa en el verso 24 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿verdad? O sea, que él experimentó derrota en su vida espiritual. Pero ahí en Romanos 7 podemos ver la santificación impotente. O sea, no podía Pablo entender cómo es que se tiene victoria sobre la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero Pablo la explica en Romanos 6, en Romanos 7 y en Romanos 8, cómo se vive por fe, ¿verdad? Ah, muy bien. Efesios también nos enseña cómo caminar por fe a través de un énfasis en nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Hermanos, usted va a encontrar en la Biblia siempre esa frase en Cristo. En Efesios 1 al 3, nuestra relación con Jesucristo como miembros de la Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo. Efesios 2:11, 3:21. Debe de ser mostrada por un caminar continuo de humildad y unidad. Efesios 4:1 al 3. Nuestra vida por medio de nuestros pensamientos y comportamientos. Romanos 4:9 al 30. El amor y la justicia en nuestras relaciones con los demás, con las demás personas. Efesios 5:1 al 6:9. A través de la fuerza y la armadura de Jesucristo. Romanos 6, del 10 al 20. Cada carta nos enseña de Jesucristo, no solamente los Efesios, también los Colosenses. Pablo escribe y magnifica la suficiencia de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es suficiente y nuestro caminar íntimo con Él y una posición exaltada en Él. Colosenses 2:6 al 10. También nos advierte de la diversidad de las falsas doctrinas que pueden robar nuestra confianza, corazón, mente y adoración de Jesucristo. Hermanos, ya existía en el tiempo de Pablo cuando escribe a los de Colosa, hermanos, de los falsos maestros, las falsas doctrinas, ¿verdad? Que pueden robarle a uno la confianza, el corazón, la mente y la adoración de Jesucristo. Qué tremendo. Colosenses 2:11 al 23, Colosenses 3 al 4 nos enseña que caminamos por medio de la fe cuando aplicamos las verdades celestiales a nuestra nueva vida en Jesucristo y en nuestras relaciones humanas. Cada carta, cada libro que escribe el apóstol Pablo, y no solamente Pablo, sino que también los otros apóstoles, nos enfatizan a caminar por fe, nos enfatizan a depender de Jesucristo. Hebreos 3 al 4, capítulo 3 al 4, nos enseña la manera en que el pueblo de Dios puede vivir por medio de la fe. Imagínense, hermanos, la Biblia nos enseña todo esto por medio de descansar en las promesas de Dios. Se refiere así como la vida que descansa en la fe. La vida que descansa en la fe de manera activa y repetidamente confía en Dios, en su palabra y en su gracia suficiente. Por lo tanto, los creyentes pueden saber y descansar por fe que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, habrá de proveer suficiente gracia cada día para vivir una vida que agrade, que agradezca, digamos así, o que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en esta introducción lo que vemos es que cada carta, en cada libro, se habla de caminar por fe, de vivir por fe, ¿verdad? Qué precioso, hermano. Pero vamos a centrarnos en la explicación del descanso de Dios. Espero que tengan sus folletos porque es buenísimo que ustedes los tengan.
va a ser de mucha ayuda para que ustedes tomen sus apuntes. Hebreos 4 del 1 al 10. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que hay gente que no está viviendo la vida de fe y descanso. ¿Me entiende? Habían hermanos creyentes que no lo habían alcanzado. Porque también a nosotros se nos han anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, hermanos, quiere decir que eh, el autor nos está aquí hablando de que algunos no están viviendo la vida de fe y descanso. Pero se les ha anunciado a ellos la buena nueva, ¿verdad? A nosotros como a ellos. El punto es que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea que, hermanos, la gente de los hebreos, muchos creyentes no estaban disfrutando el descanso de la fe, el descanso de la vida de fe y descanso. Por lo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces vamos a ver la explicación del descanso de Dios. Vamos a ver el significado de descanso. En su folleto, la palabra descanso significa dejar o cesar de trabajar, relajarse, refrigerio, descansar, cesar completamente. La palabra descanso se encuentra 9 veces en este pasaje. Quiere decir que hay un énfasis, ¿verdad? De la vida de fe y descanso. Cuando pasamos momentos difíciles, no sé si estamos descansando en el Señor, si estamos dependiendo de Él. Cuando no vemos que las cosas cambian, hermanos. El descanso de fe de Dios en Hebreos 4 es la paz interna y la estabilidad o descanso interno que proviene de nuestra fe durante los momentos de estrés y las situaciones difíciles de la vida. La clave de saber descansar en la fe está en nuestro objeto, que es Dios. Él es fiel a su palabra y a sus promesas y siempre proveerá en amor para sus hijos. Entonces, hermanos, qué importante es el significado de la vida de fe y descanso. Qué lindo, ¿verdad? Paz interna, estabilidad, descanso interno, que proviene de nuestra fe durante los momentos de estrés y las situaciones difíciles de la vida. Hermanos,
Sé que muchos han pasado por situaciones difíciles, yo las he pasado también, pero he aprendido a descansar en el Señor, a depender de Él, hermanos, a apoyarme en Cristo, ¿entiendes? Ve el anuncio del descanso, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, hermano, vemos esta advertencia es dada a todo creyente que ha de entrar en el descanso de Dios. La advertencia es el temor de fallar a entrar a la vida que descansa en la fe. La nación de Israel, hermanos, es el ejemplo de haber fallado al no entrar en el descanso de Dios por su corazón maligno de incredulidad. Eso está en Hebreos 3, del 7 al 19. Como nación Israel endureció su corazón en incredulidad, rehusando confiar en Dios. Qué tremendo, hermanos. Entonces en Hebreos tenemos una advertencia dada a todo creyente que debería de entrar en el descanso de Dios. No fallar de entrar a la vida de fe y descanso. Israel sí falló. C, el medio de descansar. Bueno, veámoslo. 4, 2 y 3. Entrar, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bien, vamos a ver. Entrar en el descanso de Dios que Dios nos ha provisto en su gracia requiere, vamos a ver qué es lo que requiere. Uno, conocer las promesas de Dios. Miren, hermanos, ¿cómo vamos a aprender a vivir la vida de fe y descanso si no conocemos las promesas de Dios? Si no las escudriñamos. En la Biblia hay una promesa. Hay varias, pero les voy a mostrar una que está en Mateo 28:20, que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece, hermano? Esa promesa. Conocerla es una cosa, ¿verdad? Conocer las promesas de Dios. Qué importante es conocerlas. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, usted conozca las promesas de Dios. Yo no dudo que José, hermanos, conoció las promesas de Dios. Él se acordaba de lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Entonces, es importante conocer las promesas de Dios. Y B, es importante creer en las promesas de Dios. Sí, hermanos, ¿de qué sirve tener tanta información en nosotros si no creemos lo que la Biblia dice? Hay gente que está bien cerrada, no quiere creer lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos dice, hermanos. Entonces, dos, mezclar las promesas de Dios con la fe debe de ser algo habitual en nuestras vidas para que aprendamos a caminar por la fe. Diariamente, en cada área de nuestras vidas, mire, diariamente en cada área de nuestras vidas, aprendamos a caminar por fe. En 2 Corintios 5:7, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. En Colosenses 2:6 dice, de la manera como recibieron al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo fue que lo recibimos? Por fe. ¿Cómo es que debemos de caminar?
por fe. Muy bien. Y Hebreos 10, 35 al 39. Este quiero que lo leamos, por favor. Hebreos 10, 35 al 39. Dice la palabra del Señor, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza. Aquí está diciendo, mire, que hay que caminar por fe. Qué lindo, ¿verdad? No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. O sea, hay premios. Porque os es necesaria la paciencia. O sea que es importante, hermanos, la paciencia. Mire, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que, hermanos, paciente. ¿Verdad? José fue paciente. Él conocía las promesas de Dios, pero él fue paciente. Él se mantuvo paciente a pesar de que lo metieron preso. A pesar que lo metieron preso. A pesar, hermanos, de eh, que los hermanos lo vendieron, que los hermanos lo odiaban. A pesar, hermanos, de la mujer que lo acusó, ¿verdad? Y injustamente. Pero él, hermanos, se mantuvo firme, ¿verdad? No, él no perdió la confianza, ¿verdad? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. O sea, imagínense, hermanos, cómo es que debemos de vivir la vida cristiana. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, preservación de la vida, preservación, hermanos, de una vida victoriosa, ¿verdad? Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa tiene una tendencia perpetua a vivir independiente de Dios. Y los que viven según la carne, dice Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios. Miren, hermanos, cómo es la naturaleza pecaminosa. Ahí está dentro de su vida. No ha recibido ningún cambio su naturaleza pecaminosa, solamente que hemos sido liberados del poder que tenía esa naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Antes de ser salvos éramos unos títeres, hacíamos todo lo que la naturaleza pecaminosa nos decía. Hoy es diferente, ¿me entiende? Hoy es diferente, hermanos. Después de que creímos en el Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Ya no nos manda la naturaleza pecaminosa. D. Ilustraciones en el pasado acerca del descanso provisto. Veamos las ilustraciones. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Muy bien, veámoslo. Uno, el descanso después de la creación. Versículo 4, ¿verdad? Y descansó Dios después de que creó todo, ¿verdad? Creó, Dios creó la noche y el día, Dios creó el cielo y el mar, Dios creó las plantas, Dios creó la luna y el sol y las estrellas, Dios creó las aves del cielo y los peces del mar, Dios creó a los animales y al hombre. Y el séptimo día, Él descansa, Dios descansó de la obra que Él había hecho, de la creación, ¿verdad? Dos, ese es un ejemplo. El descanso después de la conquista de Canaán, ¿verdad? Muy bien. ¿Se acuerdan, verdad? Esto tiene que ver con Josué, ¿verdad? Si ustedes ven en Hebreos 4:5, hermanos, quiero que lo vean, por favor. Dice, dice la palabra del Señor, Hebreos 4:5. Voy a tratar de leerles, por favor. Voy a tratar de leerles aquí. Dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Bien. Eh,
hermanos, estos son los ejemplos, ¿verdad? Uno es el de la creación y el otro es el de Canaán, ¿verdad? De Josué, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué? La provisión del descanso de Dios. 4, 6 al 10. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿verdad? La provisión del descanso, número uno. El descanso que Dios ha provisto está disponible a todos los creyentes, ¿verdad? Para todos está, hermano. Es que Dios, hermanos, cuando nos salvó, nos dio una bendición, un combo de bendiciones, ¿verdad? Que está provisto para todos los creyentes. Pero solamente algunos entrarán en él, ¿verdad? Solamente algunos, oiga bien. De la misma manera que la salvación está disponible a todos por medio de la gracia, solamente aquellos que confían en Jesucristo como Salvador reciben la vida eterna. Sí, hermanos, así es la cosa. Entonces, la vida de fe y descanso, hay personas que no la están viviendo. No la están viviendo, hermanos. Y por eso es que ahí tienen las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Ahí tienen el azúcar y tienen una cosa y otra y preocupados y que no hayan que hacer. Hermanos, no, está provisto esa vida de fe y descanso para todos, hermanos, para todos. Miren la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, esa es la condición, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, así como la salvación es provista a todas las personas, hermanos, pero solamente son salvos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Los que no creen, lamentablemente, hermanos, van a creer, van a ser condenados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué terrible, ¿verdad? Lo que le espera, ¿verdad? Dos, el descanso que Dios ha provisto está disponible solamente por medio de la fe en su carácter, sus promesas y las provisiones de la gracia. Ah, por medio de la fe, ¿verdad? Y las provisiones de la gracia. Veámoslo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. O sea, ahí está el punto, ¿verdad? ¿Por qué causa? Es que no entraron a la vida de fe y descanso. Desobediencia. Incredulidad. 3. El descanso que Dios ha provisto es que debemos entrar hoy. Hoy. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice Hebreo? Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, cuando, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, hermanos, el descanso que Dios ha provisto es que debemos de entrar hoy, ya. Ya tenemos que depender de Él, ya tenemos que confiar en Él, ya tenemos que descansar en Él, hermano. 4. El descanso que Dios ha provisto es un descanso espiritual y continuo. Versículo 9. Veámoslo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mire, ahí está ese tipo descansando. Ahí está ese tipo descansando en la palabra, confiando en lo que Dios dice, ¿verdad? Ahí está ese hombre, mire, ese creyente, tranquilo,
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, es depender de Dios, ¿va? ¿Entiendes? Entonces, esto no quiere decir que los hijos de Dios nunca habrán de tener problemas. Dios les da descanso aún en medio de sus problemas, porque Él es más grande que todos los problemas. ¿Me entienden? Dios es más grande que todos los problemas. Entonces, hermanos, en medio de eso, en medio de las dificultades, yo cuando me operaron, hermanos, estaba solo allá, ya listo para ir a la cirugía. Y yo, hermanos, ahí me encomendé al Señor y descansé en Él y confié en Él. Y tranquilo, hermanos, todo. Ya. Me durmieron y al ratito me desperté. Y le pregunto al médico yo, ¿y cómo reaccioné cuando desperté? Tranquilo, me dijo. Bye. Es que hay gente que le pega a otras, les pega y viene con una cara bien enojado. Yo tranquilo me desperté. 5. El descanso diario que Dios ha provisto es para el pueblo de Dios. Sí, hermano, es para nosotros, ¿verdad? Vida de fe y descanso. Eso es diario, diario. 6. El descanso que Dios ha provisto es totalmente por medio de su gracia. Es su descanso. Cada cosa que sucede en la vida del creyente es provista por la gracia de Dios. ¿Oyeron, hermanos? Cada cosa que sucede en la vida del creyente es provista por la gracia de Dios. Así dice Hebreos, va, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Este creyente está confiando, descansando en el Señor. Me gusta Pablo lo que dice en Primera Corintios, aún en el servicio que él daba a la iglesia, cómo trabajaba, hermano. Él no se andaba quejando solo a mí y solo a mí y solo a mí. Miren, hermano, no, hombre, no, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese hombre estaba confiando plenamente en las promesas de Dios, hermano, en los recursos de la gracia, ¿verdad? Él estaba confiando, él estaba descansando en el Señor. Pues le dio una enfermedad que él oró 3 veces y no hubo respuesta. ¿Y qué dice 2 Corintios 12:9? Y me ha dicho, miren lo que le dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y, hermano, este hombre, ¿verdad? Enfermo, eh, y había orado, y no hay respuesta, y le dice Dios, bástate mi gracia. La provisión de Dios, lo que Dios nos ha provisto, hermanos. Por eso en la salvación somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero mostrar algo acá, quiero adelantarme. Dice que somos salvos por gracia. ¿Ya? Y dice que hay una manera como uno puede, dice por medio de la fe, ¿ya? Por medio de la fe. Cuando dice la Biblia, y esto no se refiere a la fe, sino que se refiere, hermanos, esto se refiere a la gracia. ¿Entienden? O sea, la manera como Dios nos salva. Y esto, ¿verdad? No es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, el regalo gratuito de la gracia de Dios, hermanos,
por la manera como somos salvos, hermano. Es el don de Dios. ¿Ya? Muy bien. Dos, la entrada en el descanso de Dios. Debemos estar animados a entrar en el descanso de Dios. Mire, procuremos pues entrar en aquel reposo, dice el versículo 11. Animémonos, hermanos. Miren, una cosa que yo he aprendido en mi vida cristiana es que nadie me come el cerebro. No sé si me entienden. Que nadie me come el cerebro, hermano. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Pues sí, a veces vienen con chambre. A mí que el fulano habló de usted. A mí eso no me quita el sueño, hermano. Eso no me quita la paz, la tranquilidad que yo tengo en mi vida, en mi mente. Hermanos, hay que Dios le ayude al hermanito, ¿verdad? Si está hablando de mí. Pero yo no me enfermo, hermano. Yo lo trato igual, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Hermanos, no permitamos que nos quiten ese descanso. Procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿verdad? Es tremendo, hermano. B, los elementos personales involucrados, el descanso de Dios, en el descanso de Dios. Vamos a ver cuáles son. Uno, debemos de ser diligentes para entrar en el descanso de Dios. ¿Escucharon, hermanos? Mire, diligentes, hermanos, procuremos. Verso 11. Hermanos, no nos salgamos de ahí, pues. Caminemos por fe, caminemos. José no se salió de ahí. José fue victorioso a pesar de todas las circunstancias por las que él pasó. ¿Verdad? Bien. Dos, debemos poner nuestra fe en Dios continuamente para entrar en su descanso. Israel endureció su corazón contra Dios y su palabra. Por lo tanto, nunca entró en el descanso de Dios. ¿Me entiendes? Así lo dice el versículo 11. Lo voy a leer, hermano, el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que los israelitas, hermanos, fueron bien duros, ¿verdad? Se les endureció el corazón, ¿verdad? Su mente, hermanos, contra Dios y contra la palabra. Allá no comíamos pepinos, allá comíamos melones, allá en Egipto, ¿verdad? Enojados, hermanos, en lugar de estar contentos por lo que Dios hizo en la vida de ellos, ¿verdad? Hermanos, qué ejemplo de desobediencia, qué mal ejemplo, hermanos, ¿verdad? Endurecieron sus corazones y por lo tanto nunca entró en el descanso de Dios. Solo dos personas llegaron a Canaán, dos, dos personas entraron a la tierra de Canaán, Josué y Caleb. Pero es que estos hombres eran diferentes, ¿va? Hermanos, no eran hombres, eh, pues sí, que ellos creían las promesas de Dios y se mantuvieron ahí, ¿verdad? Pongamos nuestra fe en el Señor continuamente para entrar en su descanso, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren la rebeldía de Israel, hermanos. Dios dándole las leyes, Dios dándoles en el monte Sinaí a Moisés, y ellos, hermanos, haciendo un becerro de oro, hermano, y adorándolo, ¿verdad? Y la gente haciendo fiesta. Moisés, hermano, estaba decepcionado de ver la gente en esa condición. Qué rebeldía de los israelitas. Tres, debemos conocer la palabra poderosa de Dios personalmente. Hermanos, debemos de conocer la palabra poderosa de Dios personalmente para entrar en su descanso. Capítulo 4, verso 12. Hermanos, la palabra de Dios viva y poderosa nos lleva al descanso espiritual de Dios. Ahí están los pasajes. Miren, voy a decir algo con respecto aquí. Vea lo que dice Hebreos 4:12. Vea lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la actitud suya cuando la palabra de Dios está siendo expuesta? Esta es una buena pregunta que nos deberíamos de hacer, hermanos. ¿Cuál es mi actitud ante la palabra? ¿Tenemos interés? ¿Estamos ahí listos para aprender, para saber qué Dios nos va a decir, hermano? Bueno, es viva la palabra y eficaz, ¿me entiende? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la parte física nuestra, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, a veces yo he visto cómo la palabra de Dios me ha hablado y a veces se me salen las lágrimas, hermanos, al sentirme edificado, al oír el consejo de la palabra de Dios, que muchas personas, hermanos, nos brindan a veces, ¿verdad? Buenos predicadores, buenos pastores maestros, que salimos edificados. Yo salía llorando cuando yo recibí estas conferencias, hermano, y me preparé en el instituto. Yo salía edificado, hermano. Y hablábamos con un compañero y le decía cómo Dios nos habló ahora, ¿verdad? Sí, hombre, me decía el compañero, ¿verdad? Estaba emocionado él también. Observa este pasaje. Mire lo que dice Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De hecho, hermanos, no los vamos a entender, nuestros propios errores no los vamos a ver si no estudiamos la Biblia. La Biblia me muestra a mí cuán santo es Dios y cuán pecador soy yo, ¿verdad? Me muestra todo, hermanos, ¿verdad? Para yo poder entender mis errores, ¿verdad? Y que Dios nos libre de los que me son ocultos. La palabra de Dios tiene la capacidad de exponer nuestros pecados y la necesidad del perdón. Mira, hermano, qué lindo, ¿verdad? La capacidad que tiene la palabra de Dios nos saca a luz los pecados, nos muestra cómo somos nosotros y también nos da la salida, ¿verdad? Que es el perdón. Por eso Pablo cuando predicaba, hermanos, cuando le decía a Timoteo, predica la palabra, le decía, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el trabajo nuestro, hermanos, como pastores maestros, es predicar la palabra, enseñar la palabra, ¿verdad? Reprender, exhortar, redarguir con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo y estamos en ese tiempo, hermano, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, hermanos, estamos en un tiempo bien difícil, que no vamos a escuchar tan fácilmente la verdad. Hermanos, vamos a escuchar mentiras, falsas enseñanzas, falsa doctrina, falsos maestros. ¿Ya? 4. Debemos recordar que habremos de dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, debemos ser diligentes y disfrutar el descanso de Dios y obedecer su palabra para agradarle. Hermanos, vamos a dar cuenta. ¿Usted cree que lo vamos a ir así nomás? Hay creyentes que no piensan el día que vamos a presentarnos ante el tribunal, hermano. Hebreos 4:13 lo dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día, hermanos, cuando yo entendí esto, que no podía esconderme de Dios y que Dios me miraba, mis pasos, mis acciones, hermanos, dije yo, ¿por qué me voy a esconder si Dios me conoce bien? No, hombre, dije yo, si estamos, aquí está abierto, Dios sabe perfectamente.
Y en el tribunal, ahí vamos a dar cuenta. Tenemos que dar cuenta, hermano. 5. Necesitamos poner los ojos en Jesucristo continuamente, como nuestra fuente de fuerza y sabiduría. ¿Oyeron, hermanos? José no dudó que tenía puesta su mirada en Dios. En Dios, la tenía puesta José, hermano, en las promesas de Dios. Vea Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, necesitamos, ¿vea? Poner los ojos en Cristo, mantenernos ahí, hermanos, ¿vea? En Él tenemos que estar puesta nuestra mirada. Por eso hay creyentes que se desaniman porque, hermanos, tienen su mirada puesta en los seres humanos. Y por eso dice, ve con que aquel pecó, ve con que el otro, mira cómo anda, mira aquel que lo que hizo. Por eso se desanima. Pero si, hermanos, el creyente pone su fe en el Señor Jesucristo y mantiene su confianza, su mirada enfocado en el Señor Jesucristo, él nunca se va a desanimar. ¿Me entiendes? Va a retener su profesión. Por eso también Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto, también nosotros, estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, o sea, el pecado, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, Él es el que inicia la fe y es el que la va a concluir, hermano. O sea, vamos a graduarnos, ¿verdad? Como creyentes, así como Abraham, que entró a la escuela de la fe y llegó a ser amigo de Dios, ¿verdad? Y caminó por fe. Lo mismo José, hermanos, él estaba en los exámenes, en esa época que estaba pasando por esas cosas difíciles de su vida, pero él, hermanos, estaba soportando todo eso, ¿me entienden? Y él sabía que Dios estaba obrando, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, qué lindo es lo que el autor de Hebreo nos está diciendo en estos versículos. Puesto los ojos en Jesús. 6. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios a través de las oraciones de fe para recibir misericordia y gracia en nuestras pruebas. ¿Escucharon? Hermanos, necesitamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo, hermanos, hay un trono de gracia en el que nosotros tenemos acceso, en el que nosotros podemos acudir cada día, cada momento, hermanos, para alcanzar misericordia. Señor, ayúdame, para hallar gracia, el favor inmerecido, para el oportuno socorro. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que este hombre, estando en la cárcel, esté diciendo que se regocijen? Es que estaba viviendo por fe, estaba caminando por fe, estaba caminando en el Espíritu, hermanos. Por eso él está diciendo, regocíjense en el Señor. Hermanos, ahí hay gente que tiene tantas bendiciones, trabajo, dinero, casa, hermanos, está bendecido, ¿verdad? Y no se regocija, hermanos, no disfruta la vida cristiana, hermanos. Y está libre, no está preso como Pablo estaba preso. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Miren, hermanos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué precioso pasaje, hermano. ¿Verdad? Él va a proveer todo, hermano. Él va a proveer para sus necesidades.
No estén ansiosos, ¿verdad? Oren al Señor, clamemos al Señor, ¿verdad? Con toda oración y ruego, ¿verdad? Con acción de gracias y la paz de Dios. Mire, ¿ve? Esta es vida de fe y descanso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Vida de fe y descanso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, miren lo que hay que pensar, ¿ven? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar, hermano? Aquí dicen qué es lo que hay que pensar. La Biblia, ¿será bueno estar pensando en la palabra de Dios? Sí, hermano. ¿Ya? Por lo que aprendiste, y ahí está la Biblia, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. La oración es la mejor conexión inalámbrica. ¿Oyeron? ¿Oyeron, hermano? Tenemos acceso. No desaprovechemos estas oportunidades que tenemos. Hermanos, en cualquier lugar en el que estemos, donde estemos, ahí podemos orar al Señor, platicar con el Señor. Dice Pedro en la primera carta 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser ansioso, hermanos, es como quien dice estar fuera de comunión con Dios. Ser ansioso es estar preocupado. Ser ansioso, hermanos, es que no hay cómo hacerle, que yo quiero solucionar el problema. No, 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 no. Eche su ansiedad sobre Él. Dependa de Jesucristo. Confíe en Jesucristo. Él tiene cuidado de vosotros. La vida que descansa en la fe es una vida de total dependencia en Dios. ¿Escucharon? Y en su palabra. En la medida que caminamos en comunión con Jesucristo, es una vida de relación, no un deber religioso o una actividad. ¿Escucharon, hermano? Es una vida de relación. Nosotros tenemos relación con Jesucristo. Nosotros tenemos comunión con Él, con su palabra, hermanos. Estamos en total dependencia de Él. Esa es la vida que descansa en la fe. Es una vida de total dependencia de Dios. Es bonito vivir así, hermanos, los digo. Es bonito. Es lindo caminar así, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Qué bueno.